Principales padecimientos del mastín napolitano, desafíos genéticos y ambientales en su salud. El mastín napolitano, una imponente raza de perro conocida por su gran tamaño y arrugas distintivas, posee una serie de características únicas que lo hacen susceptible a ciertos padecimientos, tanto genéticos como ambientales. En este vídeo, exploraremos algunos de los problemas de salud más comunes que afectan a esta raza majestuosa, así como las medidas preventivas que los dueños pueden tomar para garantizar su bienestar. Genética y sus desafíos. 1. Displasia de cadera y codo. La displasia de cadera y codo es una preocupación común en muchas razas grandes, incluido el mastín napolitano. Esta condición se desarrolla cuando las articulaciones no se forman adecuadamente, lo que puede provocar dolor y dificultad en el movimiento. Es un desafío que requiere una comprensión profunda y un enfoque integral. La combinación de factores genéticos y ambientales hace que esta afección sea compleja, pero con un diagnóstico temprano y un manejo adecuado, los perros afectados pueden llevar una vida cómoda y activa. 2. Entropión. Un problema ocular común en los mastines napolitanos es el entropión, donde el borde del párpado se voltea hacia adentro, provocando irritación corneal. Este problema puede tener una base genética y se manifiesta a una edad temprana. La detección temprana y la intervención quirúrgica son esenciales para prevenir complicaciones. 3. La cherry eye o ojo de cereza. Esta condición se refiere a la protrusión de la glándula del tercer párpado, conocida como la glándula nictitante, que normalmente está ubicada en el extremo interior del ojo y ayuda en la producción de lágrimas. Cuando la glándula nictitante se desplaza o se proyecta hacia afuera, se presenta el síntoma característico de la ojo de cereza. Este bulto rosado o rojo en la esquina interna del ojo es visible, y puede causar preocupación a los propietarios de mascotas. Aunque esta condición no suele ser dolorosa para el perro, puede resultar incómoda y, si no se trata, puede llevar a problemas oculares más graves. 4. La panostitis, también conocida como enfermedad de HOD, hipertrofia osteodisplásica. Es una afección que afecta principalmente a perros jóvenes. Se caracteriza por inflamación en las áreas de crecimiento de los huesos, especialmente en los huesos largos de las extremidades. Aunque su causa exacta aún no se comprende completamente, se cree que hay factores genéticos y ambientales involucrados. La mayoría de los perros se recuperan completamente con el tiempo, pero es fundamental el tratamiento y el manejo temprano. 5. Cifosis, se refiere a una curvatura exagerada hacia adelante de la columna vertebral en la región torácica, espalda. Esta curvatura puede dar lugar a una apariencia encorvada o jorobada en la espalda del perro. La cifosis en perros puede tener diversas causas, que van desde condiciones genéticas hasta problemas en el desarrollo esquelético. Factores ambientales y su impacto. 1. Obesidad, dada su gran estatura y peso, los mastines napolitanos son propensos a la obesidad, lo que puede exacerbar problemas ortopédicos y cardíacos. La prevención de la obesidad implica una dieta equilibrada y ejercicio regular, adaptados a sus necesidades específicas. El control del peso es esencial desde las etapas tempranas de la vida para evitar complicaciones a largo plazo. 2. Hipertermia, conocido como golpe de calor. El mastín napolitano tiene una predisposición a la hipertermia, debido a su morfología braquicefálica y pesada capa de piel. En climas cálidos, es crucial evitar la exposición excesiva al sol y proporcionar sombra y agua fresca. El ejercicio debe realizarse durante las horas más frescas del día. 3. Infecciones cutáneas en los perros. Las arrugas abundantes y la piel suelta hacen que los mastines napolitanos sean propensos a infecciones cutáneas. La prevención implica una higiene adecuada, con limpieza regular de las arrugas y una atención especial a las zonas propensas a la humedad. Medidas preventivas para la salud a largo plazo. Control del peso. Mantener un peso adecuado es esencial para prevenir la obesidad y reducir la carga en las articulaciones. Una dieta balanceada y ejercicio regular son clave. Atención veterinaria regular. Revisiones veterinarias periódicas son esenciales para detectar problemas de salud en etapas tempranas y abordarlos antes de que se vuelvan graves. Higiene específica. La limpieza regular de las arrugas y la atención a la higiene ocular y cutánea son pasos preventivos cruciales. En conclusión, aunque el mastín napolitano es una raza impresionante, su salud puede estar comprometida por factores genéticos y ambientales. Con una combinación de cuidados específicos, selección de criadores responsables y atención veterinaria regular, los propietarios pueden
Asegurarse de que sus mastines napolitanos lleven una vida saludable y plena. La inversión en la salud a largo plazo de esta majestuosa raza no solo beneficia al perro individual, sino que también contribuye al bienestar de la raza en su conjunto. Espero que esta información te sea útil. Si te gustó el vídeo no olvides dejar tu comentario, suscribirte al canal y activar la campanita para seguir disfrutando de otros vídeos. Gracias y mucha suerte.